desaparecidas, digo, porque había 4 personas, 4 buscándolas. Trabajadores que estaban volviendo, Sí. ¿no? En ese bote, Sí. cuando la lancha embiste, la lancha confirmado estaba conducida por Estaban- una persona alcoholizada, Sí. tenía 1.9 Sí, sí, de alcohol mucho, en sangre, mucho. cuando lo permitido para autos, para vehículos es de 0.5. Había 2 personas desaparecidas que fueron encontradas lamentablemente muertas. Sí, sí, sí. Vamos a estar con Mati, vamos a hablar también con Sabino, que es de la Fundación Náutica Deportiva, para interiorizarnos un poco. Lamentablemente no es la primera vez No, que ocurren claro. accidentes en el río, y me parece que tendría que haber una toma de conciencia, o digo, porque al estar en el río yo creo que uno piensa que bueno, que como es grande, que como nadie controla, si bien está perfectura, pero me parece que hay una sensación de que puede llegar a ser más fácil o menos visto o menos peligroso, Sí. y vemos que no, Hay que mucha joda tomar en el río en el muchas río, fiestas. mucha fiesta en el Muchas río, fiestas, muchas. muchas fiestas privadas en barcos y lamentablemente bastante descontrol, y ahora que se acerca Y poco el calor control. más también, pero muy poco cuidado. Vamos con Matías Lanzi, nuestro compañero que está ahí. Hola Mati, ¿cómo va? ¿Qué tal, Majo, Hola, equipo? Mati, Nos ¿cómo? encontramos en el mismo sitio de la tragedia. Aquí, 19:40 del día de ayer, fue cuando se produjo este accidente, cuando esta lancha pena. deportiva embistió a esta pequeña embarcación que era motor, era también una lancha, pero muy pequeña, que llevaba 4 trabajadores, 3 eran hombres, trabajadores que eran estaqueros, una mujer, 2 de los hombres fallecieron, y ahora vas a ver la imagen de cómo quedó esta pequeña embarcación. Esa embarcación que están viendo allí de madera es como quedó partida al medio. Así la dejó esta lancha deportiva que venía a gran por velocidad favor. con estas 2 personas alcoholizadas. Y esa es la imagen de cómo, A ver, según lo que cuentan sí, los testigos, literalmente la montó. la partió al La medio, embarcación ¿no? Es deportiva la impresionante. montó y la partió al medio. Sí. Bueno, Sí. Perdón, Claudia, que era la mujer que Sí. iba, llega a saltar junto a Sixto, pero lo que le sucede a Marcelo, pobrecito. que viajaba junto a el señor de apellido Duarte, que es también el que fallece, bueno, no Sí. pudieron evitar la colisión, y es por eso que primero terminaron bajo el río, tuvieron que ser buscados, y recién hoy a la mañana, Sí. o sea, muchísimas horas después, fueron encontrados por la prefectura, obviamente encontrados Pobrecito, muertos, y es Dios por mío. eso que estamos hablando de una tragedia que se podría haber evitado, porque recordemos, venían a alta velocidad y alcoholizadas estas 2 personas que manejaban. Ahora, Mati, ¿se sabe cuál es la situación de estas 2 personas o de quien manejaba alcoholizado? Mirá cómo quedó Sí, la embarcación donde iban estas 4 personas. O sea, la desarmó. La imagen es... La desarmó, Mati. No, la imagen es muy La impactante. destrozó. El fiscal Amayo decretó el secreto de sumario. Sin embargo, estas 2 personas, que vamos a nombrarlas porque están detenidas en este momento, se llama Martín y Diego. Estamos hablando de Martín González y Diego Bermuda, uno con 92 y uno con 90 de alcohol en sangre, con lo cual estamos hablando de muchísima cantidad de alcohol que habían ingerido y con la cual se manejaban en este río, un río que ahora vamos a hablar con Francisco Sabino, quien gentilmente nos está prestando esta embarcación para poder recorrer donde fue el lugar y para contarnos un poquito del flagelo que se vive en este lugar, ¿no? Con muchas embarcaciones sin respetar la velocidad, sin respetar los mínimos códigos que tiene que haber dentro del agua, porque recordemos, hay gente que trabaja, gente que viene de turismo, gente que va de un lado para el otro, Es que un viene a medio de pasear. transporte, y es por Mati. eso que... Claro. ¿Te puedo hacer un par de consultas, Mati? Tal A ver, cual, ¿qué esto es como una información? avenida de una ciudad. Es un medio de transporte Sí, y muchísima tiene gente que trabaja reglas ahí. que se tienen que cumplir. Tengo entendido, Claudia y Sixto se salvan, además de poder saltar, porque ellos tenían chalecos salvavidas, ¿correcto? También, y son trasladados, son internados, pero ya están dados de alta, tuvieron algunos traumatismos, y estamos viendo que esto sucede a 20 metros de lo que es la prefectura. Acá están viendo la prefectura, con lo cual a estos hombres no les importaba tanto nada, que pasando por la prefectura no disminuyeron la velocidad. importante. Y según lo que nos cuenta Francisco, y ahora... Es importante, Mati, esto para recordar en esta desgracia la importancia de usar chalecos Es una salvavidas. práctica muy poco Porque es normalizada. una Frecuento práctica bastante el Delta. muy Claro. poco normalizada. Sí, sí, Cuando sí. vos vas, ni hablar, esta gente que estaba volviendo de trabajar es un desastre, pero vos ves fiestas,
ves chicos jóvenes, ves los fines de semana familias, y no es común estar arriba de las lanchas con salvavidas. Así que recordar, estas 2 personas se salvan de este desastre por los llevar chalecos salvavidas, ¿no? El transporte Mateo, has estado en esa zona. Bueno, quien hemos estado en esa zona hemos visto fiestas, hemos visto de todo. Las motos de agua que van a una velocidad que es imposible. Es muy ancho. Me gustaría preguntarle cuando estemos hablando con Francisco la velocidad máxima de los distintos tramos del Luján. Claro. Tengamos en cuenta que el Luján llega hasta el puerto fluvial de Tigre, donde más presencia hay de prefectura y donde más controles hay, pero aún así pasan lanchas deportivas a unas velocidades. Sí. Más los fines de semana que hay mucha embarcación, o sea, Sí. no pensemos solo en una lancha que pasa, es Correcto. una lancha que pasa y hay muchas de ellas ancladas, ¿no? Muchas de ellas quietas o Y amarradas. muchas que te pasan al costado por la Sí. oreja, porque es como los autos, se va por la derecha. Claro, sí, pero muchísima gente que no tiene idea de cómo son las leyes ahí No. también. Y la Digo, foto ¿no? también es una foto bastante simbólica. Yo ya sé que esto mismo podría estar pasando en Panamericana. Sí, si de hecho, fuesen lamentablemente autos. pasa. Pero bueno, trabajadores en un bote versus Sí. gente que está de joda en una embarcación un poco más mucho más cara, ¿no? Claro. Y mucho más sofisticada. Es decir, esa foto, si se quiere, de clase social, a mí me Era impacta. una A mí me embarcación impacta. que los transportaba a ellos hacia su trabajo, pero no era una embarcación de ninguno de ellos, ¿no es cierto? Era una embarcación que pagaban para ser transportados, ¿sabemos eso? Porque si es una embarcación de estas características, más allá de la responsabilidad de quien los embiste, digo, cuando una persona da el servicio, es obligación que haya un salvavidas Sí. por persona. Claro, no sé, Matías, si vos tenés ese dato, porque a lo mejor también pueden ser de los mismos trabajadores que se distinto. llevan y se acompañan. Tampoco sé, a esa hora calculo que ya había anochecido y tampoco sabemos si esa Tal si cual. esa Mirá, acá lancha estamos iba viendo, con por alguna ejemplo, luz. una embarcación de trabajadores, ¿no? Que no es obviamente parecida, como ya vimos, a la que estaban trabajando ayer, en la que estaban los trabajadores estaqueros, porque recordemos que venían mucho de la más jornada de grande, trabajo, ¿no? claro. 19:40 era el horario, venían de trabajar. Acá estamos viendo, por ejemplo, otra de trabajadores, y claro, lo que dicen es que tenían una pequeña luz. Reglamentariamente, ese tipo de embarcaciones, ahora le vamos a preguntar a Francisco, pero lo único que tienen que tener reglamentariamente es con una linterna. ¿Alcanza para esas embarcaciones tan chiquitas, Francisco? Y gracias por recibirnos acá en tu embarcación. No, tienen que tener una luz que se llama todo horizonte, a los 360 grados, blanca. Si va a menos de 10 kilómetros por hora, que son 7 nudos, tiene que llevar, o 11, 12 kilómetros por hora, tiene que llevar por lo menos una blanca todo horizonte, como la que yo tengo ahí atrás. En este caso, esta lancha no, tiene que tener la roja y la verde adelante y una que alumbra para atrás. Francisco, me contabas que esta lancha en la que estamos ahora era muy parecida a la embarcación deportiva, solo que techada, cerrada, pero es muy parecida. Y vos decías, cuando esta embarcación, la que tengo yo, voy a gran velocidad, no veo para adelante, no veo lo que está abajo mío. A gran velocidad ocurren dos cosas. Primero, que puede ocurrir que no vea para adelante, porque la lancha cuando O sea, sale, se levanta. porque en estos lugares, como hay mucho oleaje, acelera y desacelera. Entonces la aceleración se levanta la parte de adelante, que es la proa, y uno no ve para adelante. El otro problema que hay, que si no lo saben manejar, si uno suelta el volante, la lancha inmediatamente gira, es decir, no tiene control del volante. Y si uno va con alcohol y no tiene reacción, es factible que se le mueva el volante y pierda el control. Que venían los dos en el mismo sentido, eso recordémoslo, no es importante, venían los dos en el mismo sentido, iban para el mismo lado y sin embargo no la vio, creemos, ¿no? No la vio nunca, porque es decir, si se cruza, bueno, puede haber una situación de emergencia, se cruzó de golpe, pero una lancha que va navegando adelante, uno la ve. Ah, iban Es los decir, dos para el uno la mismo ve. lado. El tema, De atrás la agarra. claro, porque la lancha que ahí se ve está rota a lo largo, nosotros decimos la crujía. Ajá. La crujía es el largo de la lancha, la partió al medio, pero la abrió Desde atrás. Claro, desde atrás. a lo largo. La Claro, abrió a lo desde largo la atrás. lancha. Ahora, Claro. Francisco. ¿Desde atrás o de adelante? Ah, pero por no, Dios, sí. claro. Francisco, le hago una Sí, te escucho. consulta. No sé, desconozco absolutamente Sí. el tema. Las leyes como de tránsito, no sé si se llaman así, o dentro del río, ¿son iguales que cuando uno conduce un auto? Digo, ¿el alcohol está permitido? ¿Hasta dónde o no está Sí. permitido? No, ¿Cómo el es? alcohol no está...
No, el alcohol, primero, el alcohol no está permitido. Nada, tiene que Esta ser es una zona cero. que se llama navegación, creo que 0,5, igual que en el auto. Igual que en el auto. Pero, a ver, la ley de tránsito acá dice que cada uno tiene que ir por estribor, por su derecha. Claro. La otra, no hay lo más grande o lo más chico acá. El que viene por la derecha tiene derecho de paso. Cuando uno lo va a pasar, puede pasar por cualquier lado con cuidado. Pero en esta zona se obliga a ir a lo que se llama velocidad de maniobra, es decir, hay que ir despacio. Precisamente por eso, por la cantidad de guarderías que hay. Claro. Estas que estamos viendo acá son todas guarderías. Ahí entran y salen lanchas permanentemente. Si yo paso rápido cerca de la guardería y está saliendo una lancha, y evidentemente la voy a embestir, la voy a, como decimos nosotros en la náutica, es un abordaje. Claro. Entonces, bueno, y acá también, hay que ir despacio. claro. Prefectura obliga a ir despacio, sí. Claro, también debe ser por una cuestión de respeto. Digo, si hay una lancha que va más despacio que vos, bueno, le podés pasar a los pero aparte pedos. es todo el tiempo, esto de velocidad de maniobra, creo que dijo. ¿Viste, por ejemplo, cuando salen y entran las lanchas del puerto? Es lo mismo, ¿viste la lancha colectiva? Que es Sí. como muy lento como entra y como sale. Obvio. Y tiene que ver con esto también. Entonces todos Ahora, deben perdón, entrar y salir así. me quedé pensando en Tiene esto, que ver Sabino. con eso, tiene que ver con la reacción, tiene que ver con el oleaje. Claro. Si uno, hoy recién salíamos, bueno, ellos lo vivieron, ustedes no lo vieron, pero había mucho oleaje, en un momento puede entrar el agua dentro de la embarcación. Claro. Hay muchos factores que influyen por qué hay que ir despacio. Sí, y calculo que debe haber ¿Entienden? códigos también, ¿no? Es decir, de respeto. por supuesto, y ¿no? todo lo que tiene que ser. Yo Sí, me quedé hay pens- norma, hay una reglamentación y hay que cumplirla, es tan sencillo como eso. Hay una reglamentación. Sí, pero no se cumple, Y perdón. la Ya sé que reglamentación esto, es clara. esto también pasa, por Ese es otro supuesto, problema. Claro. en el Ese tráfico es en otro general. problema. Desde ya, digo, porque la verdad es que como venimos diciendo Ese es desde que otro empezó el problema. programa, Sí. Francisco, es muy habitual. Todos nosotros sabemos de fiestas con personas muy alcoholizadas arriba de botes caros en el río Luján y en todos los ríos del país, Sí. digo, en muchos puntos del país. Es muy habitual. Recién, El tema es que no manejen. Claro, porque si vos No, tenés un... ya sé, pero bueno, por recién eso. ustedes, recién ustedes hicieron un comentario, dijeron sí, también en Panamericana. Claro, pero lo que pasa que si dos autos chocan, lo que ocurre es que, bueno, chocan, pero la gente generalmente no le pasa nada en general, ¿no? Las lanchas, como tienen una inclinación en la parte de adelante, que es la proa, sí. cuando choca con otra, tiende a subirse. Como la otra Claro. está en el Claro, agua, por lo cual vuela. tiende a bajar Tal por cual, el claro. peso de la que subió. Entonces, Claro. ¿qué O sea, que pasa? no hay cinturón de Indefectiblemente seguridad. pasa por arriba. Claro, le pasa por Y arriba. nosotros estamos acá, al aire libre, la lancha me pasa por arriba y bueno, no solamente el golpe, sino que además la hélice causa estragos en la gente. Claro. Sabino, Ese es el hay tema en las reglas embarcaciones. que hay que seguir y hay leyes. Y acá hay 2 personas muertas, Maju, y la justicia va a tener que determinar. Demoró Sí. a estas Sí. 2 personas que estaban en la lancha Sí. alcoholizadas, y la justicia va a tener que determinar si acá hubo un homicidio culposo o un homicidio doloso. Y la diferencia es ni más ni menos que una Sí. cantidad de años de prisión enorme. En el homicidio culposo, que es en realidad es en el que no tuviste intención de matar, la pena es de 2 a 5 años, posiblemente O sea, escarcelable. cancelable. En el otro, en el doloso, que es cuando tuviste responsabilidad, ¿qué es lo que va a buscar seguramente la fiscalía? Va a decir, y si te emborrachás manejando una lancha y manejás Sí, a las a chapas, una velocidad. sabés que podés matar a alguien, no quiere decir que la justicia vaya a determinar esto, la pena es de 8 a 25 años. Entonces, estamos hablando de 2 personas Bueno, muertas hay y un de de- otras 2 que van a tener que someterse a la justicia. Pero no solamente por eso, acá en la náutica es muy distinto al auto. Si yo tengo un choque acá, ahora, el seguro no va a actuar hasta que yo no haga la denuncia en prefectura. Y la prefectura me puede sancionar si yo, por ejemplo, cometí un error al manejar. Pero vamos a suponer que no pasó nada, que nadie se lastimó. La prefectura, en este caso, sanciona igualmente, independientemente que no haya habido daños personales. Así que, bueno, en este caso, mucho más, ¿Qué le ¿no? parece? En Claro. este caso, peor. Francisco, Porque, bueno, acá hay 2 buenas muertes, tardes. ¿Qué tal? Además de los heridos.
Preguntarte si hay controles aleatorios de prefectura, así como los hay en las autopistas, en las calles, que te lo hace prefectura, de alcoholemia, así como de malas maniobras. Y segundo, ¿cómo hacen ustedes, los marinos más experimentados como ustedes, los de FUNADE, para prevenir cuando ven una lancha o ven alguna embarcación haciendo esas actitudes riesgosas, si ustedes, ya como experimentados, tienen alguna conducta para evitar accidentes de ese tipo? No sé si se entiende mi pregunta. No, acá yo siempre digo que hay que cuidarse de uno y hay que cuidarse de los demás. Desgraciadamente hay mucha gente En la calle irresponsable. también. Claro. Eso es así y no hay dudas. Ese es uno de los grandes problemas que hay acá. Prefectura controla con lo poco que tiene, controla. Pero lo que pasa es que no puede estar en todo el río. No, por supuesto. Y generalmente uno ya ve las luces de prefectura, como la vemos acá, la luz azul, y la gente cuando ve la luz azul ya baja la velocidad. Claro. Pero prefectura no lo vio que venía. Acá vemos a Prefectura cómo está trabajando recordemos cómo quedó la embarcación Claro. donde iban Pobrecito. estos trabajadores que fueron embestidos. Ahora, más allá de... Entonces, bueno, prefectura no puede estar. Sí. Sí, No, no, es una justamente locura. sobre esto le quería preguntar. Más Te allá escucho. de que no puede estar en todos lados, ¿no? Es muy frecuente, esto lo hablábamos antes, ver fiestas a bordo de barcos, ¿no es cierto? ¿Están permitidas más allá de que tengan lugar? Está claro que todos los que están arriba de una embarcación grande, generalmente hay un timonel, es diferente. Pero ¿puede haber este tipo de fiestas ahí? Lo que pasa que, a ver, uno arriba del barco, teóricamente, es como una casa. Pero Es decir, uno puede hacer una fiesta arriba del barco. Y sí, es así. Yo claro, creo que, pero, a ver, pero es decir, el mismo razonamiento. El tema es que tiene que haber un conductor responsable. Claro, bueno, por Sí. eso. No, digo, el mismo razonamiento podría aplicarse a un auto, concretamente. El auto es propiedad privada de quien lo compró, efectivamente, y uno adentro podría hacer lo que uno quiere, incluso una fiesta. Pero bueno, la responsabilidad de los conductores es la misma, Claro. en la lancha, en el auto, Y además- y en cualquier otro Yo vehículo. lo preguntaba porque, digamos, hay fiestas, viste, de estas donde alquilan barcos, hay embarcaciones y a lo mejor hay 25 personas. No lo Claro, estaba pensando también en una hay un lancha. límite, digo, yo Eso. recuerdo hace un par de años que en Paraná que se hundió, Exacto. ¿no? Porque hay un había una límite. cantidad excesiva Cada de barco- personas. Cada barco. Claro. No, cada embarcación tiene un límite Claro. máximo de personas que puede Claro. subir. Eso es un tema que a veces, eso sí, no se respeta. Y está el video, No. recordemos, de estas personas. No parece ser el video de este día, pero sí los vemos con una botella de alcohol festejando un cumpleaños, ¿no? En una embarcación que te dicen sería similar a la que protagonizó el accidente ayer, con lo cual eran proclives a realizar estas fiestas privadas arriba de las embarcaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, era algo típico al parecer de estas personas. Claro, lo que pasa que a mí me parece que hay una sensación, porque uno lo ha visto muchísimas veces, que es como, bueno, es tan ancho que ¿qué puede pasar? Digo, no, porque por ahí en la Panamericana, no sé, los Obvio, autos ¿no? Y van de que más no pegados. estás sobre la tierra. Claro, Y de pero que hay no algo estás en la tierra, como digamos, que claro. con más impunidad, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo no voy a ver un barco? ¿Cómo no voy a ver una Como lancha? tu pequeño crucero, Maju. Claro, Como si estuvieras sí. en tu pequeño crucero Claro, un sí, rato, que por algo sí, así sí. son los cruceros. Fiesta, Claro. exceso en general, ¿no? Sí, sí. Placer. Sí, las motos de agua y Pero todo hay un Exacto. capitán de barco que está manejando Por mientras todos los supuesto. demás están de Por joda, ¿no? supuesto. Claro, lo Exacto. que pasa es que ¿cómo haces que prefectura que haga que cuánto barco y cuánta lancha No, tiene que tendría que tener haber prefectura? una, claro, uno por es lancha y imposible. no, es imposible, Es sí, imposible, claro. es imposible. Francisco, Mati, si me esperan un segundito, que quiero que veamos unos videos que usted nos acercó, Francisco. Sí. Sí, dale, vamos a verlo. Soy Alison. Entonces, obvio, segunda vez. Entonces estaba sola. Me puedo. Ella la quiero. Mi mamá. ¡Viva la patria! ¡Viva Martín! ¡Feliz cumpleaños! Te digo, Co- por ejemplo, venir y tocar el GPS. ¿Ves? Que, Cruzando de costa a costa. claro, cruzando, digo, sin respetar las Sí, las leyes. luces. Gente sin luces, gente sin chalecos salvavidas. Es como. Seguramente tomando sin ningún problema. Esto es una noche cualquiera. Claro, No. esto es una grabación, una noche cualquiera que hizo Francisco y que nos la acercó. ¿Ves? Ahí vemos otra sin luces. Sin duda
con más gente de la que tiene que ir. ¿Viste? Pero me parece que tiene que ver con esto, con que bueno, sí, como es ancha, como, no sé, como no hay controles, bueno, una impunidad absoluta que lamentablemente se ha llevado 2 personas, ¿no? Que han muerto 2 personas. Francisco, para despedirlo le hago una última pregunta. ¿Es muy complicado tener no sé, la licencia de timonel, no sé cómo se llama? ¿Es complejo el examen o no? Nosotros en la escuela, nosotros tenemos en la fundación una escuela habilitada para dar los cursos y después, bueno, cuando tomamos el examen, Ajá. lo tomamos con prefectura. Es decir, prefectura está presente y se le da un curso y se toma un examen tanto práctico como teórico. Y bueno, Claro. pero como yo siempre digo, hay de todo. Hay Claro. escuelas que dan el curso y toman el examen y hay otras cosas. Deje el nombre de la suya, por los que quieren. Nosotros, la escuela nuestra es la escuela de la Fundación Náutica Deportiva, FUNADE, y bueno, en guianauticaargentina.com, ahí nos pueden encontrar, o en YouTube en Náutica Sabino, pasé el aviso. Está perfecto. Bueno, Para conducir con responsabilidad. Sí. sí, nosotros tenemos una escuela hace 25 años que damos, este año cumplimos 25 años en la Fundación Náutica Deportiva, y bueno, esta es la lancha de la escuela. Esta que están viendo acá es la lancha de la escuela. Además, tiene un motor, porque para hacer timonel, por ejemplo, Prefectura exige motores de más de 140 HP. Entonces nosotros compramos una lancha con un motor de 150. Perfecto, ¿Para qué? Para claro. cumplir con todo lo que ordena Prefectura. ¿no es Perfecto. cierto? Realizan Y bueno, actividades, habría Claro, que y quizás travesías, analizar nada ese hemos tema. hecho. Ah. Hacen un gran Sí. trabajo. Francisco, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros, Sí. muy amable, gracias. No, ha sido un placer y espero Igualmente. haber contribuido con ustedes Sí, para sin poner duda. y clarificar este tema, ¿no? Sin duda, muy amable, Francisco, gracias, Mati. No, gracias a ustedes. Gracias. A ustedes, gracias. hasta luego. Gracias, estábamos hablando con Francisco Sabino de la Fundación Náutica Deportiva.